Hola, ¿cómo están? Quinta clase de semiología. La clase pasada estuvimos viendo un autor francés llamado Michel Foucault, El orden del discurso, una clase del año 70. Y hoy vamos a ver un colega, amigo de Michel Foucault llamado Roland Barthes o Roland Barthes, eh, también francés, por supuesto, que a él sí lo podríamos definir claramente como un semiólogo, ¿no? Porque digamos que su objeto de estudio es el estudio de los sistemas de signos, podríamos decirlo así, porque claramente no se ocupa simplemente de la lengua tal como la pensaba Saussure, a pesar de que Barthes, y ya que estamos, podemos hacer nos podemos adelantar alguna cuestión que luego veremos, sí entiende que la lingüística está atravesando todos los demás sistemas de signos, que de alguna manera, qué sé yo, imaginemos la fotografía, el cine, la pintura, ¿por qué no? Todas esas modalidades expresivas, de algún modo terminan confluyendo, según Barthes, por supuesto, en una mirada polémica, en la lingüística. De manera que Barthes en este sentido profundiza esta idea de Saussure, aunque también claramente reconoce y trabaja con una diversidad de sistemas de signos que no se limitan exclusivamente a la palabra. Vamos a ver dos textos de Barthes, los dos muy breves, pero muy intensos y muy interesantes. El primero es la aventura semiológica, que es una conferencia que Barthes da en Italia, si mal no recuerdo, en el año 74, pero bueno, es de su última etapa, después de los 70, en el que hace, es una especie de autorreportaje, a partir de una idea de un periodista conocido que le propone esta especie de presentación. Y Barthes dice, bueno, mi vida, mi obra, lo que yo he hecho hasta aquí, perfectamente podría dividirse en tres etapas, ¿no? Habría una primera etapa que él la llama algo así como el deslumbramiento del lenguaje, sus inicios, los años 50, eh, durante la cual Barthes se ocupó muy especialmente de hacer una crítica ideológica del signo y de los discursos y de la literatura. ¿Qué quiero decir con una crítica ideológica? De demostrar efectivamente algo que en algún sentido Saussure ya, de lo que ya se había ocupado Saussure, es que no hay nada de natural, digamos, detrás de la construcción de los signos, sino que toda construcción sígnica, toda construcción de sentido es ideológica, también política, podríamos decir, ¿no? La construcción política del sentido, de los significados. Por lo tanto, no hay nada dado, no hay nada natural, no hay nada que pueda ser de una vez y para siempre, ¿no? Y de algún modo, esta perspectiva de Barthes también estaría poniendo en cuestión esa correlación tan rígida entre el significante y el significado, ¿no? En Barthes siempre hay un desplazamiento, una movilidad del sentido, una búsqueda de, a ver, de priorizar toda aquella construcción perspectivista, ideológica, política, ¿no? A la hora de producir discursos fundamentalmente. Es la etapa en la que Barthes se mete precisamente con los discursos periodísticos que tienen ese halo de objetividad, ¿no? Para demostrar que efectivamente no es posible construir desde la lengua, desde el discurso, desde la construcción del sentido, alguna objetividad posible. Esta es la primera etapa, años 50. La gran obra de este tiempo es El grado cero de la escritura. Y hay otro texto que también ha tenido una enorme repercusión, muy interesante, por supuesto, llamado Mitologías, donde trabaja justamente, toma textos, más que nada textos periodísticos y, como el nombre lo indica, demuestra que allí donde los textos tienen pretensiones de objetividad y de formalidad, lo que hay
siempre y necesariamente es una construcción política ideológica. El segundo momento de la obra de Barthes, él mismo lo llama como un momento de sistematización, ¿no? La aparición de la ciencia, el intento de construir una ciencia semiológica. Aquí es donde autores como Saussure, Greimas, Jacobson aparecen, ¿no? Tienen, digamos, en su obra dejan una huella absolutamente decisiva, y hay en Barthes un intento más bien sistematizador. Algunos entienden que perfectamente esta etapa coincide con el Barthes más estructuralista, ¿no? El Barthes de el análisis estructural del relato, el Barthes de el sistema de la moda, una obra muy polémica de este tiempo, años 60, y luego Barthes va a pasar a una etapa que, bueno, a mi criterio es la más interesante en varios sentidos, no porque haya una ruptura respecto del resto, no porque Barthes se desdiga de absolutamente nada de lo que ha venido pensando, sino porque esta es una etapa de enriquecimiento, donde efectivamente toda la teoría, todas las búsquedas, todas las investigaciones de sus etapas anteriores se ven aquí al mismo tiempo revalorizadas y reformuladas, ¿no? Es la etapa de, él la llama el placer del texto, ¿no? El texto en tanto producción significante, ¿no? Él prefiere no hablar de la obra, no pensar en una obra, ni una obra literaria, ni una obra de arte, sino el texto, la textualidad, la escritura, la lectura, ¿no? Como ese espacio de juegos de los significantes, digamos, ¿no? Hay aquí podríamos decir, ¿no? Hay un movimiento mucho más cercano, ¿por qué no?, a eso que Peirce, ya que estamos, recordemos, llamaba la semiosis infinita, ¿no? La semiología bartesiana efectivamente es una ciencia en movimiento, por lo tanto, bueno, habría que ver si lo podemos llamar ciencia a esto o no. También esto podía generar cierta polémica. Tercera etapa, entonces, la del placer del texto. Y fíjense, él la define con una metáfora en el texto y toma el ejemplo de un rey francés, el rey, creo que Luis XVIII, si mal no recuerdo, bueno, pero si no, léanlo en el texto, que decía, él se cocinaba, supuestamente cocinaba, o sus sirvientes le cocinaban 3 chuletas a la parrilla, una arriba de la otra, ¿no? Alguien podrá decir, bueno, pero ¿qué sentido tiene, no? ¿Por qué no pone las 3 simultáneamente en la parrilla? Y bueno, si quiere comerlas en distintos momentos, las dispondrá según diferentes tiempos. Bueno, no. Él las cocinaba supuestamente una arriba de la otra, y la idea, ¿no? La idea de este rey, al hacer eso, era que efectivamente la más rica, la más jugosa, la que tenía más gusto de esas chuletas era la de abajo. ¿Por qué? La que quedaba debajo de las otras dos. Porque era justamente la que recogía todos los jugos, por llamarlos de alguna manera, de las dos anteriores. Entonces, ¿qué dice Barthes? ¿Por qué trae esta metáfora que pareciera, o esta anécdota que pareciera nada tener que ver con la semiología? Bueno, precisamente porque él dice que perfectamente esa tercera etapa puede ser cotejada con esa chuleta de abajo, ¿no? Porque es la etapa en la que se recibe todo el influjo, todos los aportes de las 2 etapas anteriores. Entonces, para decirlo muy rápidamente, Barthes se come, igual que el rey, la chuleta de abajo, y esa chuleta es la más rica, es la más, es la que ha pasado por un proceso de enriquecimiento, de aportes, de influjos, ¿no? Es la chuleta madura, por llamarla de alguna manera, y este es el Barthes claramente maduro, el de los años 70, el Barthes de los años 70, el del placer del texto, el mismo que escribe esta especie de autorreportaje publicado en un libro llamado justamente La aventura semiológica,
Y también es el Bartés del otro texto que vamos a ver, a mi criterio, opinión personal, el texto más brillante de Roland Barthes, llamado La lección inaugural, que en realidad, como su nombre lo indica, es sencillamente una lección que da Roland Barthes cuando se hace cargo de la cátedra Semiología Literaria en el Collège de France. Su amigo Foucault, ¿recuerdan? El orden del discurso, efectivamente, era su alocución en el año 70, cuando Foucault se hace cargo de su cátedra que había dejado Jean Hippolyte en el Collège de France, y Barthes 7 años después, por recomendación de su amigo y colega Michel Foucault, va a asumir esa cátedra de semiología literaria. Barthes siempre había tenido cierto resquemor, cierta reticencia, ¿no?, a la enseñanza académica. Fíjense, a punto tal que asume esta cátedra en el año 77, Barthes muere en el 80, un accidente automovilístico, si mal no recuerdo, por lo tanto que fue muy poco tiempo. Bueno, pero esta alocución, difícil de decidir si efectivamente esto fue algo, es un texto oral o es un texto escrito, ¿no? Porque todo indica que efectivamente es un texto escrito que Barthes leyó en esa oportunidad. Pero independientemente de esto, claramente es un texto coloquial. Coloquial no significa que no sea abigarrado, que no sea complejo, que no nos introduzca a un mundo conceptual bastante difícil de desenmarañar. Y por eso, bueno, aquí mi aporte va a intentar, repito, facilitar vuestra lectura. A ver, si tuviéramos que pensar en el eje central que guía esta lección inaugural, sin ninguna duda podríamos hablar de las relaciones de poder. Las relaciones de poder de las que hemos hablado a propósito de Foucault, no tanto de esta obra, de este texto que hemos leído, El orden del discurso, pero sí claramente de la obra posterior de Michel Foucault. Relaciones de poder. Barthes obviamente está fascinado con esos trabajos de Foucault, solo que él da un nuevo giro, ¿no? Muy interesante, ¿no? Porque, a ver, si Foucault había pensado esa especie de microfísica del poder, ¿no? Un poder que se cuela en todas las relaciones, desde las relaciones familiares, las relaciones sociales, las relaciones académicas, ¿no? Claramente, ahí se establecen relaciones de poder. Pero Barthes lo lleva, es como que da un paso más en ese sentido, porque como el poder es así, es ubicuo, es inhallable, ¿no? Es difícil de localizar, él dice que, bueno, se oculta allí donde uno menos lo espera, ¿no? Y fíjense hasta dónde llega Barthes, que dice ese lugar absolutamente inesperado, podríamos decir, es ni más ni menos que la lengua. Es en la lengua donde las relaciones de poder operan, funcionan de un modo absolutamente invisible, imperceptible. A punto tal que, dice Barthes, la lengua es fascista. Fascista. En el sentido de la lengua es violenta, la lengua es autoritaria. Pero tengan muy claro esto. ¿Por qué dice Barthes que la lengua es fascista? Dice, no porque me impida, no porque me censure, no por lo que no me deja hacer, sino muy por el contrario, porque me obliga a decir. La lengua obliga. Y cuando yo digo, cuando yo hablo, cuando yo pronuncio un discurso, en realidad es la lengua la que habla. Porque la lengua, en tanto estructura que se me impone de manera absolutamente irreflexiva, bueno, eso ya había sido analizado por Saussure, es justamente esa instancia, ese escenario, ese espacio donde las relaciones de poder se vuelven más invisibles.
Bueno, Barthes da algunos ejemplos donde esto se ve con mucha claridad. Qué sé yo, pensemos, él está orientado a la lengua francesa, que utiliza siempre un sujeto, un yo, que está siempre por delante de lo que se predica, ¿no? En la lengua francesa no hay manera de utilizar sujetos tácitos, oraciones impersonales, ¿no? Siempre hay un yo que es el que realiza algo. Esto tiene mucho que ver con las filosofías del yo, con las filosofías de la conciencia. Un yo que además, como hemos visto en clases anteriores, suele ser varón, blanco, europeo, ¿no? Entonces, además, entonces la lengua, en la lengua se inscribe un carácter no solamente autoritario, sino también patriarcal. Una lengua que además me obliga a elegir, por ejemplo, ¿no? Entre el femenino y el masculino, y en esa dualidad lo que se pierde justamente es una enorme diversidad que estamos recuperando justamente ahora gracias a esto que podríamos llamar la revolución feminista. ¿Por qué no? Por lo tanto, la lengua es fascista, porque la lengua me impide, entre otras cosas, me impide pensar lo diverso, me impide pensar desde un lugar que no sea el de la autoridad de un yo que dice algo, que enuncia un objeto, que predica. Por lo tanto, dice Barthes, entonces, si estamos de acuerdo con esto, y por qué no estarlo, de lo que se trata entonces es de pensar, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? ¿Qué hacemos? Porque si hay algo que no podemos hacer es salirnos de la lengua, no hay un más allá de la lengua, no podemos volver miles de años en la civilización, en una instancia donde todavía el Homo sapiens no había adquirido un lenguaje verbal, simbólico. Bueno, eso es un absurdo, eso es un imposible, no hay un fuera de la lengua, dice Barthes, y sin embargo hay algo que podemos hacer, y es hacerle trampas a la lengua, hacerle trampas. Y Barthes encuentra que, a ver, aquella disciplina por excelencia, ¿no? Que es capaz justamente de tenderle estas trampas a la lengua, es la literatura. ¿Por qué? Porque la literatura tiene fuerza para poder trampear a la lengua. Y él define claramente, ¿no? Hay tres fuerzas de la literatura que son las que son capaces de producir esta conmoción de la lengua. La matesis, la mimesis y la semiosis, perdón. Fíjense que siempre este sufijo sis, en todo caso, matesis, mimesis, semiosis, supone un desplazamiento. Lo que se desplaza en la matesis es esa estructura tan rígida del matema, de aquí viene la palabra matemática, y entonces, para meternos muy rápidamente en la matesis, dice Barthes, la literatura tiene esa capacidad de convocar a todos los saberes, a todas las disciplinas. La literatura puede hablar perfectamente de absolutamente todo, solo que en el texto literario, acá hablemos de la literatura en el sentido más amplio, en el texto literario esos objetos aludidos, por ejemplo, no tienen por qué responder a su estatuto de cientificidad, ¿no? Sino que en la literatura es posible hacerlos decir otra cosa. Pongamos un ejemplo muy tonto. Para la literatura, la noche, por ejemplo, no es un período temporal que llega después de la puesta del sol, ¿no? Claramente. Eso sería, en todo caso, una especie de definición astronómica que podemos encontrar en el diccionario. La luna, ¿no? No es un astro, no es un satélite, sino que tiene otras connotaciones, otras reminiscencias literarias que se pueden relacionar con muchísimas cosas. Bueno, y así podríamos seguir, ¿no? Bueno, esa capacidad solo la tiene la literatura. Allí la matemática, la astronomía, la botánica, la sociología no tienen por qué decirme lo que la ciencia espera de ellas. Y por lo tanto, entonces, ese matema tan rígido, ese estatuto de cientificidad, se desplaza, se corre, juega en la literatura.
La segunda gran fuerza de la literatura es la mimesis. La mimesis es ni más ni menos, o la mímesis, si quieren, la capacidad de representación. El lenguaje intenta representar el mundo. El discurso intenta atrapar la realidad. Ahora bien, no existe la posibilidad real, ¿no?, de que el lenguaje atrape el mundo, porque el mundo está permanentemente escapándosele allí donde, pensemos en la palabra, allí donde el discurso intenta atraparlo. Dicho de otra manera, el real, o lo real, para decirlo en términos lacanianos, es absolutamente insimbolizable. No se puede construir un símbolo a partir de algo que produce angustia, desesperación, miedo, que no sabemos muy bien cómo nombrar y cómo operar en relación de ello. Por lo tanto, la representación del mundo es imposible. El mundo es absolutamente irrepresentable. Y sin embargo, dice Barthes, no hacemos otra cosa más que intentar representarlo. Aún sabiendo perfectamente que esa es una actividad destinada al fracaso, el humano nunca ha renunciado a intentar dar cuenta del mundo. Un mundo que siempre se le escapa, obviamente, a ese intento representativo. Ahora bien, dice Barthes, en cada uno de estos millones y millones de intentos por representar el mundo, lo que hacemos es producir un desplazamiento de sentido, porque esto nunca se termina. El sentido siempre se desplaza porque siempre estamos intentando atrapar el mundo. De la misma manera, ¿por qué no hacer esta comparación? Del mismo modo que Peirce decía que la semiosis era infinita justamente porque nunca dejamos de pensar, ¿no?, y porque el conocimiento nunca se paraliza y nunca se detiene. Bueno, en este sentido la mimesis bartesiana sería una modalidad de este desplazamiento. Y por último, esa tercera fuerza de la literatura es la semiosis, que es en definitiva el modo en que para Barthes debe pensarse la semiología, no tanto como una lingüística estructurada a la Saussure, sino, dice él, la semiología, tal como él la piensa, por supuesto, es una deconstrucción de la lingüística. Es un desplazamiento. Les voy a leer y ya con esto terminamos y se termina esta clase por hoy, porque me resultó muy interesante este modo de pensar la semiología. Dice Barthes: la semiología recoge la impureza de la lengua, los desechos, las ruinas, los deseos, los temores, las protestas, las músicas. Y esto solo es posible a partir de ese perpetuo desplazamiento de sentido que solo puede ocurrir en el texto, en la escritura, en la literatura. Muy bien, espero que esta brevísima aproximación a un texto riquísimo como la lección inaugural les sirva como guía de lectura y nos vemos la próxima clase.